activa, no una persona o no una fuerza impersonal, porque es una fuerza, un ser activo, porque Él siempre está trabajando. La Biblia dice que no duerme ni descansa, y ahorita lo tenemos aquí en este culto, en la oración lo desatamos y estaba aquí. ¿Sabe cuántas iglesias tienen ahorita culto y otras más tarde? Porque en Europa ahorita es de noche y toda la gente que está orando, Espíritu Santo, ve y cambia esto, sana a mi hermano, salva a fulano. Entonces, imagínense, el Espíritu Santo se la pasa chambie y chambie, trabaje y trabaje. Él siempre está trabajando. Entonces, él es una persona divina, pero es como una fuerza activa, que al mismo tiempo es una fuerza, un ser, una persona muy personal. No es impersonal. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ir a algún lugar y saludar a alguien, y aunque me conozcan, no la pastora, y me limito, no voy a contar toda mi vida personal a esa persona, ¿verdad? No me van a conocer tan personalmente como me conocen ustedes. Con ustedes pueden a veces ver mis defectos y afectos. Entre más tiempo pasamos con la persona, vemos afectos y defectos. Siempre tenemos que recordar que nadie es perfecto y que vamos en el camino de la perfección, porque la Biblia dice que tenemos que ser perfeccionados, así dice, para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Amén. Quiere decir que hay una perfección humana que podemos alcanzar. Amén. Y todos seguimos avanzando, y todo esto, ¿verdad?, a través de esa fuerza personal, ese amigo que viene y nos trae convicción cuando hacemos algo que a Él no le agrada, porque sabe que no le agrada a Dios. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía, y sobre todo dice: dale conocimiento en todo y Él guiará tu camino. Debemos incluirlo, hermanos. Deben de enamorarse del Espíritu Santo. Mire, yo no sé, pero yo hablar del Espíritu Santo me apasiona. Es algo que debería de apasionarle. Hermanos, estamos hablando de Dios aquí en la tierra. Yo el domingo pasado que se movió toda la gente así. Estamos hablando de Dios aquí en la tierra, que lo podemos sentir y lo podemos tener, mis hermanos. No es cualquier cosa, y nos portamos tan indiferentes. Yo le digo una cosa: que si Jesús o el Espíritu Santo se materializara en este momento, ¿qué haría? Dígame sinceramente, ¿qué haría? ¿Qué haría si Jesús y el Espíritu Santo se materializaran en este momento? Contésteme. ¿Qué harían? Hermano, no nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿Lo abrazabas? ¿Qué harías? ¿Qué haría? Hermana María, ¿qué haría? Adorarlo. Román, ¿qué harías? Postrarme. Amén. Yo también. Pero en eso de postrarme me sentiría, wow. Mi pregunta para usted: ¿cuál es la diferencia? Que no lo vea si Él está aquí, y lo estoy sintiendo, y somos tan indiferentes que ya me acostumbré, que me toca y me caigo, y somos tan indiferentes, hermanos. Anoche estaba yo escuchando un testimonio de lo que llaman la iglesia perseguida en Irán, en Irak. Una muchacha joven casada con un argentino que traficaba Biblias, y cuesta tantos testimonios como traficaba Biblias, y cada que le iban a abrir la maleta le llamaban al y cuenta, o sea, sobrenaturalmente cómo Dios hacía cosas maravillosas a través del Espíritu Santo para meter 3 Biblias, oigan, 3 Biblias a Irán. Porque ¿saben qué hace la gente allá, mis hermanos? Algo que debe de darnos de veras vergüenza. Anoche yo me solté llorando y dije: qué vergüenza. No merecemos el poder alabar al Señor con libertad, tener hasta 3 Biblias en nuestra casa y casi no leerlas, y que tu presencia está con nosotros y no lo valoremos. Por eso no vemos ese tipo de milagros. Y ella decía cómo se convirtió, y dice: allá
Toda la gente que se convierten es porque Jesús los visita en un sueño o se les para enfrente cuando están orando para Alá. Así le pasó a varios de sus tíos y a su mamá. Ella regresa de Alemania viviendo con un tío y una tía cristianos que el Señor los alcanzó a una de ellas con un sueño, y luego ella empieza a alcanzar a otro tío. Ella se va a Alemania con un tío, regresa compartida y dice: yo desde que llegué al aeropuerto empecé a predicarle a mi hermana, todo el mundo no podía, y mi hermano me decía: cállate, estás loca, te van a arrestar. Y en mi país, dice ella, si me oyen hablar de Jesús, te arrestan y te matan. Y yo llegué y fui con mi mamá y le prediqué, y mi mamá me prohibió y me dijo: en esta casa no, y no quiero que vuelvas a venir a ti si vuelves a hablar de Jesús. Y dice ella orando, ella con una pasión quería convertir al país, y ella dice que la mamá, ellos oran 5 veces al día. 5 hermanos ponen una carpeta en el suelo en dirección a la Meca, eso yo ya lo sabía, y lloran 5 veces. Dice su mamá, ese día estaba en la 5ª oración, que es la última oración del día, y se postran en una carpetita sagrada especial sobre la cual se postran para orar, y tiene que ser en dirección a la Meca. Y dice que su mamá estaba en la última oración cuando Jesús se le paró enfrente y le dijo a su mamá: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, mi mamá salió corriendo del cuarto, una musulmana que como todos los musulmanes tenían que servir a Alá, orar a Alá, y todo era por Alá, y los que no. Y dice, y si alguien se convertía al cristianismo, los arrestaban y los mataban. Y dice que ella vio a Jesús, y solo Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, mi mamá salió pero despavorida, corriendo. Le habló a mi hermana fue y se convirtió. Dice, la presencia de Dios en esa casa era tan tremenda. Llegó mi papá más tarde, entró por esa puerta, y ese mismo día se convirtió mi padre, toda su familia convertida al cristianismo. Ella empezó a levantar iglesias clandestinas, porque ellos no tienen en Irán o en Irak libertad de adoración. Ellos no pueden rentar un lugar, ellos tienen que tener sótanos para esconder sus Biblias y hacer sus cultos. Y algo que ella dijo que me ministró tanto, y dije: Dios santo, qué vergüenza que no estoy haciendo nada por ti, para ti. Ella se convirtió, y sabiendo que le podía costar la vida, no, ella quería ganar a la gente para Cristo. Ella empezó a levantar iglesias clandestinas en Irán, en Estambul y todos esos. ¿Sabe cuántas iglesias? Y usted la ve y es menor que nosotros, y lleva como 47 iglesias clandestinas, para nuestra vergüenza, que ella ha levantado en un país perseguido, en un país donde Jesús tiene que manifestarse. Y ella decía: nuestra cultura es tan cerrada que ningún evangelista podría entrar porque lo matan antes de hablarnos. Por eso se les tiene que ir. ¿Sabe qué es la vergüenza? Ellos tuvieron una Biblia para toda la familia y la gente que se ganaban para Cristo. ¿Y sabe qué hacían? Se la dividían: 5 páginas o 2 para ti, depende de la cantidad. 3 páginas para ti, 3 páginas para ti, y se repartían una Biblia deshojada. Ella tenía que una semana para memorizar las 2-3 hojas que le dieron, y al siguiente culto las hojas de ella pasaban así y terminaban memorizando toda la Biblia. Una Biblia. Y cuando se reúnen, lo que llaman la iglesia perseguida, ellos no se reúnen 1 hora, 2 horas como nosotros, 2 horas y nos estamos. Yo no sé, cuando yo era ovejita, mira hermano,
yo no tenía suficiente. Desde que yo llegaba estaba así. Y yo digo, wow, aún así, dice, ellos discipulaban a la gente todo el día. Tomaban todo un día para discipular gente que se convertían a Cristo. Y sus cultos no son de 1 hora, ni de 2, ni de 3, porque ellos conocieron a un Cristo vivo que se les apareció. Por eso le digo, y nosotros venimos con una actitud como que venimos a adorar a Alá, al mismo Dios que adorábamos. Alguien aquí estuvo en el catolicismo. ¿Cómo íbamos? ¿Sí o no? Y a veces así venimos. Me sentí, yo la verdad me solté llorando anoche. Yo hablaba por mí y yo le decía, Señor, qué vergüenza. Porque ella, una muchacha como de unos 38 años, y ya levantó 47 iglesias clandestinas. Y ella contaba, porque le tradució, cómo los enteraron que su hermana era cristiana y llegaron a la casa de su mamá a arrestarla. Y dices que ella, al ver que se llevaban a su hermana, dice, cuando la policía se lleva a tu hermana por ser cristiana, es que tú sabes que nunca la vas a volver a ver. Y dice, mi mamá estaba allí parada y yo esperaba que mi hermana regresaba para poder abrazarla por última vez. Y se la llevaron. Y dice, yo caí al suelo y empecé a llorar, y mi madre de repente me dijo, y dice, era tiempo de frío, mi mamá traía mucha ropa así, cosas que se veía ancha. Dice, cuando llegaron, ella fue y se puso una Biblia abajo de un hombro y otra Biblia debajo, porque para ellos era Jesús y la Biblia para ellos es sagrada. Y dice, traía 2 Biblias y ellos no sabían, porque como traía mucha ropa, porque hacía frío. Y dice, la palabra de Dios fue la que me dio fuerzas. Dice, cuando yo caigo al suelo y me pongo a llorar, dice, mi madre de repente me dice, levántate, levántate. Dijo, y sácate esas lágrimas. Dice, y empezó a declarar la palabra que todo tiempo me oyen aquí. El Señor es nuestra fortaleza y todo lo podemos, todo lo que siempre estamos memorizando. Y dice, oramos y vimos regresar a mi hermana. Dice, yo fui encarcelada también. Dice, ser cristiano allá se paga un precio terrible. Pero nosotros vivimos en esa libertad y en esa seguridad que es Cristo, porque casi todos, ella no lo vio, pero dice, casi todos los de mi familia lo vieron en un sueño o se les apareció como a mi mamá en persona. Y yo decía, Dios mío, nosotros que tenemos Biblias y batallamos para leer la palabra, y ellos aman la palabra. Y él cuenta cómo después fueron a China. Un hombre oró 13 años, hermanos, esperó 13 años por el milagro de tener una Biblia. Y dice, cuando llegamos y le dimos su Biblia, dice, él abrazaba y lloraba, porque para ellos allá la iglesia perseguida, la palabra de Dios es lo más grande, lo más sagrado, lo más hermoso. Y nosotros, yo tengo como 3, 4 Biblias en mi casa, si las leo, pero no había, y usted sabe que yo le digo que es Jesús. A mí nunca me gusta poner nada sobre mi Biblia, nada sobre ella, al menos que sea otra Biblia. Pero me recordó algo. Yo cuando vine a Cristo, yo traía esa pasión, ese fuego. Miren, hermanos, cuando yo me convertí, mucha gente en Estados Unidos nos convertimos y no podíamos quedarnos calladas, pero en estos tiempos yo veo a la gente se convierten y parece como si fuera otra religión más. Salimos de una para entrar a otra religión y actuamos de la misma manera. Ya fui salvo, ya conocí la verdad, conozco a Jesús, el Espíritu
Espíritu Santo está en mí, pero ¿qué estamos haciendo con todo eso? Y déjeme le digo que el Señor nos lo va a demandar cuando estemos en su presencia. Y a mí ese video, y ellos, usted puede tal vez a ver si busco para pasarles aunque sea un poco de ese video, porque yo me motivó, hermano. Yo quedé, dije, ¿sabe que a mí, si la iglesia quiere ir o no, yo voy a empezar a salir, porque yo me voy con Jesús? Y si somos salvos y ahí andamos peleando con nuestros demonios de ira, de enojo, de pleito, que si esto, que si lo otro, con mala actitud, cuando debemos de darle gracias a Jesús y que el Espíritu Santo nos tiene vivos, que el Espíritu Santo nos cuida, que tenemos manos, hermanos. ¿Sabe cuántos mancos hay que quisieran tener tus manos? ¿Sabes cuántos cojos hay que quisieran tus pies? Y saltar y vivir para ellos. Tener manos serían los más felices del mundo. Tener pies, el cojo sería el más feliz del mundo. ¿Sabe usted cuánta gente hay ahorita en los hospitales? Gente atados a una cama y no se pueden mover, y toda la vida van a estar allí. Y nosotros tenemos vida, tenemos boca, pero no hablamos a nadie, no le decimos. Y sabe una cosa, que la gran comisión no es solamente para unos, la gran comisión es para todos. Cuando yo recién me convertí, mire, yo corrí con mi familia, todos se burlaron de mí, no me importaba, y yo nunca he dejado de hablarle a mi familia, y ya llevo varios convertidos. Yo en el Army me gané, empecé a ganar soldados para Cristo. Mire, hermano, yo no podía callarme. Y le hablaba, yo quería que todo el mundo, yo entiendo ese fuego y esa pasión, pero no se compara lo mío con lo de esta muchacha en un lugar donde si hablan de Cristo te pueden ir a acusar. Algo que me impactó, hermanos, fue algo que esta muchacha dijo. Nosotros cada vez que nos congregamos con la idea, sabiendo que nos pueden arrestar y quitarnos la vida. Nosotros, ya ellos van preparados psicológicamente, por supuesto que no les importa, pero ya van preparados psicológicamente de que la posibilidad de que los arresten, que algún vecino, porque usted sabe, llega la gente, que los lleguen a escuchar alabando, adorando, cantando, o que vean que tanta gente entra, dice, corremos el riesgo de que alguien nos pueda delatar. No podemos tener iglesias como acá en el Middle East, en el West, ¿verdad? Que estamos en el West. Y eso me impactó tanto cuando dijo, nosotros siempre vamos a reunirnos sabiendo que puede ser nuestro último día, pero nuestra confianza, vamos sabiendo que nuestra confianza está en el Señor. Y sabe que todo eso es el cuidado de la mano de Dios aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y aquí hay algunos puntos claves acerca del Espíritu Santo según la Biblia. ¿Sabía usted que es una persona divina? El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, energía, como se los dije, amén, sino ya sabemos que es una persona divina que tiene mente, emociones y voluntad. Y aquí es donde voy a retomar, y quiero que me acompañen al libro de Juan 14:26. Es que cuando uno mira, escucha esos videos, hermanos, mire, se da cuenta que no hace. Yo por lo menos voy a hablar por mí, que no estoy haciendo nada. Yo me sentía avergonzada delante del Señor.
¿Alguien ya llegó a Juan 14:29? Diga amén. Chicle, me lavé las manos. Juan 14:26. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Juan 14:26 dice, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, Él nos enseñará ¿qué? Todas las cosas, y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Y hay un versículo que dice que cuando el tiempo llegue, Él nos lo recuerda todo. Si te llevan a un lugar o tiene que ver cuando hablamos con alguien, que a lo mejor usted no recuerda la palabra como les decía el domingo, pero cuando usted hable del Señor, créame que el Señor le va a traer la palabra a memoria. Amén. Entonces podemos saber que Él es una persona divina y Él es guía y nos enseña. Amén. Por eso usted tiene, agárrese, desarrolle una amistad especial. Yo les recomiendo que lean el libro de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo. Está hermoso, te hace sentir te motiva a acercarte y hacer del Espíritu Santo tu mejor amigo. Amén. Entonces vimos que Él es guía y enseñanza. El siguiente punto, Él testifica de Jesús, Él habla de Jesús, nos trae esa revelación. Vayamos a Juan 15:26. Uy, ahí casi. Y dígame el primero que llegue ahí. Juan 15:16. Déjeme chance a otro. ¿Quién dijo amén? Amén. Y ya después retornamos otra vez. Se puede ganar más de una. Pero por favor, no en el servicio, no se la coma. Estamos ahí, Juan 15:26. Amén. Y leemos la palabra que dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Salud, que es dar testimonio, es hablar de Jesús. Amén. Él va a testificar, va a dar testimonio, nos va a revelar quién es Jesús en nuestra vida. Amén. Vayamos a Juan nuevamente 14:16. Y el que llegue primero, dígame amén. Ahí enseguida, atrasito. Amén. Y dice la palabra del Señor en Juan 14:16 al 18. Amén. Y dice: y yo rogaré al Padre, y os dará ¿qué? Otro Consolador, para que esté ¿con quién? Con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. ¡Qué tremendo! Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, ¿es para cuándo? Para siempre. Al menos que usted se aleje de Jesús. Amén. El Espíritu Santo se va saliendo de nosotros. Pero mire qué tremendo, qué hermosa promesa. Cuando vea versículos así, subrayelos. Entonces, y vamos a seguir leyendo en el 17, ¿verdad? Dice: y el Espíritu Santo de verdad, el cual, todo esto es acerca del Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo ¿qué? No puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ¿qué? Le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, hermanos, qué hermoso. El Espíritu Santo viene a morar contigo y en ti. Ve, y por ahí va a haber doctrinas. En una ocasión, cuando yo quise hablarle a mi tía, que en paz descanse, la de que me llevó a Estados Unidos, y regreso y le quise evangelizar y le dije: tía,
el Señor vive en mí. Y se me quedó viendo y me dice, católica al fin, ¿verdad? ¡Ja! Pecadora, ya parece. Pero uno se refiere al Espíritu Santo cuando dice uno, Dios vive en mí, amén. No, hombre, la hubieran visto, pero espantadísima. Me dijo, ¡ja! Ya parece que Dios va a vivir en una pecadora como tú, porque no sabía que el Señor me redimió, me salvó, me limpió, me liberó y me había restaurado, amén. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Sonríe, gózase al saber que el Señor nos da el Espíritu Santo para estar con nosotros y en nosotros. Hermano, si esto nos lo dijeran en el mundo no lo creemos, pero ahora sabemos que es verdad. Todos los que han recibido el bautizo del Espíritu Santo, siempre y cuando oren todos los días. Si no, usted no crece y se queda sin poder. Ese es un don que hay que usarlo todos los días. Cuando manejo y yo voy sola, todo el tiempo estoy en mi casa. Si no estoy con alguien y no estoy hablando, yo estoy orando en lenguas. Eso es lo que le va a traer madurez. Y yo le digo una cosa, ¿cómo sabe usted quién realmente está lleno del Espíritu Santo? Es el que ora en todo tiempo en lenguas. ¿Y cómo lo vemos? Porque se va viendo cambios en nuestra vida, vamos madurando. Si antes éramos negativos, créame que uno ya no puede ser así. Si antes éramos iracundos, el Espíritu Santo, lo vamos a hacer, pero viene el Espíritu Santo y nos redarguye. Vamos a cometer los mismos errores que antes, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y viene y nos redarguye cuando tú te haces amigo del Espíritu Santo. Y cuando usted habla en lenguas, mi hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Que usted está hablando directamente con Dios. Y vamos a, eso le voy a mostrar el versículo más adelante. Cuando usted ora en lenguas, usted está hablando directamente con Dios. Yo no sé, pero no hay ninguna otra religión que su Dios le permita que tú hables directamente contigo. No hay ninguna otra religión que su Dios venga a habitar alrededor de nosotros, con nosotros y en nosotros. Hermano, esta noticia es para que, ¡wow! No, ustedes no ni les importa Dios. Dios mío, es para que nos maravillemos, mis hermanos. Es para que cuando tú lo razonas y dices, es que Dios, su Espíritu Santo, el que es parte de la Trinidad, mis hermanos, te está diciendo, yo vengo a morar contigo y en ti. Amén. Es para que, wow, yo amo el Espíritu Santo, me apasiona hablar del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque lo conozco personalmente, porque lo amo y me apasiona, y mi relación con Él para mí es algo maravilloso, mis hermanos, porque Él es físico, Él es más real de lo que nos imaginamos. No nos podemos quedar como si nada, porque estamos hablando del mismo Dios. Algún día, entonces, vayamos a Juan 16:7. Diga amén el primero que llegue ahí. Juan, amén, la hermana María. Sí. Juan 16:7. Aquí está mi hermanita, su chiquilla. Estamos ahí, Juan 16:7 al 11. Juan 16, vamos al 7 hasta el 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene, escucha, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dijo Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. El Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Ustedes sí saben. Mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré.
Hermanos, Jesús se fue, pero nos envió un Consolador, al Espíritu Santo. Y dice en el 8, y cuando Él venga, los convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando una persona allá afuera que no le ha entregado su vida a Jesús y comienza a escuchar que tenemos que tener arrepentimiento, que tenemos que venir a Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia? Es porque el Espíritu Santo toca a esa persona y dice, nadie que viene al Padre viene porque quiso, viene porque se dejó tocar por el Espíritu Santo, y Él nos lleva a ese convencimiento de que soy pecador, de que va a venir un juicio y que necesito ser salvo por el Señor a través de su Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que trae esa convicción a nosotros? De esa convicción de que soy pecador, de que yo solo no puedo salvarme, de que necesito a Jesús. Él es el Espíritu Santo. Dice, nadie llega a la salvación si el Espíritu Santo no trae ese redargüimiento a esa persona, que algunos son sensibles, otros no se dejan o no se han dejado aún. Amén. Entonces sigamos leyendo todo esto hermoso. ¿Y cómo conocemos al Espíritu Santo? Estudiando acerca del Espíritu Santo. Y en el 9 dice, nos dará, ¿verdad? Nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Porque todos allá afuera dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Pero no es cierto, porque la Biblia, hemos leído, dice, el que me ama hace mi palabra, el que me ama me conoce y viene a mí. Amén. Entonces alguien puede decir, yo amo a Dios, pero la Biblia dice, el que me ama hace mi palabra, ¿sí o no? El que me ama me busca, el que me ama viene a mí. Entonces yo antes en el mundo decía, es que tengo a Dios, yo amo a Dios, pero era mentira, porque con mi boca, dice la Biblia, con mi boca lo alababa y lo adoraba, pero con mis hechos lo negaba. Amén. Sigamos leyendo. Nos convencerá de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este juicio? Satanás. Cuando dice ha sido juzgado, no es que ya fue juzgado, pero acuérdense, las cosas se ven por fe, y la fe dice, llamo lo que no veo como que ya está hecho. Entonces cuando el Señor dijo, sí, estará destruyendo, matando, robando, porque la Biblia dice, Él vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad que sí? Pero también sabemos que ya le fue dictado un juicio, y va a llegar el día que va a ser echado al fuego, ¿verdad? Y se le acaba su tiempo con este mundo. Amén. Ojalá nos vayamos todos y muchos más con Jesús antes de que Él vuelva. Y déjenme decirles, si hay un tiempo más cercano de la venida de Jesús, son estos tiempos. Y ya comenzó el sacudimiento en esta semana, este año. Todos esos incendios de California son el inicio. Mucha gente allá afuera no lo cree, no lo van a entender. A mí me lo dijo el Señor audible, y ha habido muchos profetas confirmando esa palabra. Amén. Y lo que está sucediendo allá afuera no va a cambiar ni se va a detener. Todo lo que la Biblia dice que iba a suceder en los últimos tiempos, exactamente, que habría inundaciones donde nunca las había visto. Hubo un tiempo, años atrás, que había inundaciones, pero solo inundaciones. Hubo un tiempo que había temblores por todos lados, pero ahorita lo vemos todo junto. Dice que en los últimos tiempos la maldad incrementaría, pero también la gracia de Dios está siendo más paciente con nosotros, está con nosotros, nos dio a su ayudador, y su gracia es tan maravillosa, su misericordia es lo mejor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos pecamos
y fuimos destituidos de la gracia, pero por pura misericordia ahora somos salvos, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Entonces yo no puedo ser salva por mis propias obras, sino por la obra de Jesús, que se le llama la obra redentora. Sin Él no hay salvación. Por eso la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Yo le digo una cosa: no toma ser muy sabio ni muy inteligente para leer esto y entenderlo, que es que no es Buda, que no es Mahoma, no es Alá, no es llámesele como se le llame, que no es que todos los caminos llegan a Roma, solo hay un camino y se llama Jesús. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando en la transfiguración del monte, si lo han leído en la Biblia, dice que Él subió con los discípulos más cercanos a Él al monte, y recuerden que se transfiguró allí una transfiguración, y vino Elías y el Padre, y cuando dice que hubo una voz que dijo: a mi hijo escúchenlo, ¿sí o no? Porque Jesús siempre dijo: las cosas que yo le oí al Padre, eso vengo a decir. Lo que mi Padre me dijo que dijera, eso vengo a decir. Lo que el Padre me dio, eso es lo que vengo a dar. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí la vida me cambió y me ha funcionado mucho mejor con Jesús que cuando estaba sin Jesús. Allá afuera el alcohol, llegué a probar droga, allá afuera los novios, las cartas, los adivinos, todo eso eran formas desesperadas, porque buscaba yo a Dios sin saberlo y trataba de llenar mis vacíos con cosas que el mundo me ofrecía, pero jamás pudieron llenar esos vacíos hasta que Jesús llegó a mi vida, ¿sí o no? Muchos de nosotros la regamos gacho allá afuera, ¿sí o no? Pero nos llegó el tiempo. Yo le pregunté al Señor: ¿quién oró por mí? Porque siempre alguien tiene que orar por ti para que seas salvo algún día. Y el Señor me dijo: Tomasita, fue la primera mujer que me hablaba, y era la que yo le decía: mire, cállese, a mí no me hable de esas tonterías. Yo nací en mi religión, y le pegaba a la mesa, Yo nací en mi religión y me muero en la religión popular. Y mírenme ahora. Pero cuando hay alguien orando contigo tarde o temprano, pero a veces es mejor que sea más temprano que tarde, porque a mí se me tuvo que morir mi hermana, porque vine más tarde que temprano. Y a veces todos esperamos tan cabeza dura que somos a que suceda una tragedia, suceda algo, para entonces levantar nuestra cara y mirar hacia allá arriba y verdaderamente poner nuestros ojos en el Señor. Y no debería de ser así. Yo ahora digo, el tiempo que llevo con Jesús y conociendo a su Espíritu Santo son los mejores años de mi vida. Yo ahora cuando veo jovencitos como Manuel, como Aaroncito, digo: ¿cómo hubiera querido haber conocido al Señor a esa edad? Pero bueno, por cabeza dura me tocó la edad que me tocó, amén. Entonces debemos de entender que el que nos santifica y nos purifica es el Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan 14 del 16 al 18. Mis hermanos, ¿a dónde van? Es ahí mismo donde estábamos. 16. ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? La Carlita ya lleva 2. ¿Ya lo leímos ese? ¿Quién nos santifica y purifica? Ya lo leímos. Ya, ¿quién nos santifica y purifica? ¿Sí?
leímos ese versículo, pero es que todo esto es acerca, si se dan cuenta, muchos versículos suenan iguales. ¿No se han dado cuenta que muchos de los versículos que estamos leyendo suenan parecidos? Siempre les he dicho, es que Jesús no vino a enseñar muchas cosas, vino a enseñar pocas cosas, pero en maneras diferentes. Vamos a leer eso. Como leímos que Él nos guía, nos enseña, testifica de Jesús, nos consuela y nos da poder. Pero ahora Él nos santifica y purifica. Vamos a Mateo. Bueno, no, sí tienen razón. El siguiente es que nos santifica y nos purifica. En el otro nos consuela y nos da poder. No lo habíamos leído. Vamos a leer Juan 14 del 16 a 18. Amén. La 14, es que los llevamos un poco saltados. No lo habíamos leído. Dice el 14, y dice la palabra del Señor. Está el 13. Vamos a leer desde el 13 porque acá está el 14. Y dice: Él me glorifica porque tomará de lo mío. ¿Quién habla aquí? ¿Quién está hablando? ¿En cuál etapa son? En Juan 16, 14. Ajá. Amén. Dice, ¿estamos ahí? Dice, Él, si no lo habíamos leído, dice, Él me glorificará. ¿Quién está hablando? Jesús. Dice, ¿y está hablando de quién? Del Espíritu Santo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué? Saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que cuando hablamos del Espíritu Santo, el que nos toca, el que está en cada reunión y lo podemos sentir, dice, tomará de Jesús y del Padre. O sea, cuando el Espíritu está aquí es como si fuera el Padre y Jesús aquí con nosotros. Amén. Dice, entonces, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y me lo hará saber. O sea, nos da conocimiento. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Dijo quién? Jesús. O sea, todo lo del Padre es de Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, lo del Padre es mío y el Espíritu Santo toma de lo mío y se los dará a ustedes. Amén. Qué hermoso, qué bello. Entonces, Él nos santifica y nos purifica. Siguiente. Ahora sí, acompáñame a Juan 3:5 antes de irnos de Juan. Juan 3:5. Y si vamos a estar a través de la Biblia, porque la palabra del Señor es maravillosa, hermosa. Amén. ¿Quién dijo primero? Yo oí, no, sí te oí a ti, pero antes de ti soy yo más suavecito. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? Sí, se oyó por acá, unos segunditos antes que tú, mi amor. Entonces, estamos allí en Juan 3:5. Juan 3:5, y dice la palabra del Señor. Dice, respondió ¿quién? Jesús. De cierto os digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego dice, no se maravillen de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Entienden por qué lo del nuevo nacimiento? Entonces, nosotros tenemos que volver a nacer, pero en el Espíritu. Vino un fariseo que era su discípulo de Jesús en secreto, ¿verdad? Y dice que lo buscó de noche y Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Y él respondió, pero Señor, ¿cómo está eso del nuevo nacimiento? Tengo que volver a entrar al estómago de mamá y no. Le dijo, tú que enseñas a los hombres, fariseo, y no entiendes estas cosas, porque él estaba hablando de algo espiritual. Yo les recuerdo
cuando yo recibí a Cristo como mi único y verdadero Salvador, mire, yo como era antes, iracunda, ya me había hecho una persona fea, me la haces, me la pagas. A veces me echaba mis cubitas de vez en cuando, porque nunca el alcohol fue muy amigos. Yo necesitaba cosas para sentirme mejor, pero cuando yo esa noche que fui nacida de nuevo, yo dejé esa casa, yo me sentía inocente, me sentía pura, me sentía nueva. Yo pregunto, cuando ustedes recibieron a Jesús en un nuevo nacimiento, ¿no sintieron la diferencia? Como que ya no eras esa persona sucia, esa persona en pecado. Yo salí de esa casa sabiendo cuánto me amaba Jesús y que ahora Él estaba conmigo y Él, lo acabamos de leer, que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros y en nosotros. Y yo ciertamente esa tarde, esa noche me fui sabiendo eso y no lo había leído, pero la experiencia que tuve me lo reveló. Yo de ahí me fui con un gozo que nunca había experimentado aún antes de conocer a Jesús. El dolor de la muerte de mi hermana había desaparecido y por más que lo busqué no lo encontré. Esa noche yo corrí a mi casa y dije, este Jesús que conocí hoy, te encontré y no me suelto de ti. Yo hasta le dije, aunque me hagas así, Jesús, ni creas, yo de aquí me agarro y no te suelto. Y yo era mi forma de expresarme, porque había entendido y sentía dentro de mí que lo que busqué en los brujos, llenar esos vacíos con novios, buscar tantas cosas en el mundo, los vicios. Esa noche supe que yo busqué a Dios, a mi Jesús, sin saberlo, y esa noche lo encontré y todo lo del mundo ya vino sobrando. Amén. Entonces, qué maravilloso es el Señor, porque Él viene, nos santifica y nos purifica. ¿Y qué significa santificar? Ya lo sabemos, ¿verdad? Santificar no significa que somos santos para que nos canonicen. No, santo significa alguien que es apartado para algo, apartado para. Entonces nosotros fuimos apartados para vivir para Jesús. Eso no quiere decir que somos gente súper espiritual, mejor que el mundo. No, ahora somos mejor personas para relacionarnos más con el mundo y mostrarles y ser la luz de Jesús. Que vean que hay cambios en nosotros, porque si no ven algo diferente en nosotros, ¿quién nos la va a creer? Esa es la única manera que he convencido a mi familia, cuando han visto los cambios en mí. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos santifica y nos purifica. Vayamos a Juan 3:5, por favor. Allá adelantitito. Juan 3:5. ¿Quién dijo amén? Ya lo leímos. Es que también es parte de. Ok. Vamos entonces al siguiente. Él nos da. El Espíritu Santo nos da dones espirituales. Amén. Y yo sé que esto lo hemos estudiado anteriormente, pero lo vamos a repasar, porque son las habilidades, las cualidades del Espíritu Santo, las cosas maravillosas que hace con nosotros y para nosotros. Amén. Entonces, Él nos da dones espirituales, y esto lo vemos en 1 Corintios 12:7. 1 Corintios, ahí está delantitito de Romanos. 1 Corintios 12:7. ¿Quién dijo? A ver, mira, tengo las manos limpias, me las lavé. 12:5. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 12:7 en adelante. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero a cada uno, bueno, leamos desde el 5 para que sea más entendible. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación de ¿qué?
del Espíritu Santo para provecho, porque a este da palabra ¿qué? De espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro de fe con el mismo espíritu, y otros dones de sanidad, y a otros hacer milagros, profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace ¿quién? El Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y Dios quiere que tengamos todo, lo dice, al que puede creer todo le es posible. Él quiere que anhelemos sus dones. Don significa regalo. Quiere decir que los dones, los regalos que Dios nos da, no te los quita. El que tú hables en lenguas ya nunca te lo va a quitar. Amén. Si usted se aleja de la iglesia o del Señor, se arriesga que también otros espíritus usen sus lenguas. Amén. Pero el don está ahí. Si usted es profeta y se aleja del Señor, se arriesga que vengan espíritus falsos de profecía. Amén. Porque los hay. Y algún día usted en su caminar va a ir conociendo todo esto. Entonces vemos que nos da dones espirituales, y aquí no voy a elaborar mucho. ¿Por qué? Porque ya estudiamos los dones del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. ¿No los oigo? Amén. Así entusiastas. Amén. Vayamos a Efesios 4:30. Y el siguiente es que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Amén. Lo vimos, pero este versículo me encanta y es muy importante porque somos ¿qué? Sellados. Ahí enseguida, adelantito de Gálatas, tenemos a Efesios. Amén. Efesios 4:30. Amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Quién llegó primero? ¿Sí supieron? Porque vi un grupo en horas que no distinguí. ¿Todos? Bueno, entonces a la siguiente. 4:30 dice: y no que contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste ¿qué? Sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, qué tremendo, porque aquí nos enseña que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es nuestro sello, pero también podemos mirar algo más, que el Espíritu Santo se puede entristecer. Y dice: no entristecéis. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando hacemos lo que dice a continuación. Amén. ¿Sí me está entendiendo allí en el? Entonces acabamos de leerlo, que quítense de vosotros ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esto quiere decir, hermanos, dice: no contritéis, no hagas entristecer al Espíritu Santo, no lo contristéis. Contritar significa entristecer. Amén. Dice: no lo entristezcas. ¿Cómo lo puedo entristecer? Cuando hay en mi vida amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No estoy echando pedradas, porque también a mí me cae. Para todos, ¿ok? Esta palabra es para todos. Amén, hermanos. Okay. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo se entristece, pero Él es el sello con el que el Señor nos selló, como las vaquitas que las marcan, ¿verdad? Esta vaca es mía, esta vaca es mía. Y aunque se las roban, las encuentran y usted las puede reclamar porque tienen su sello. Amén. Entonces, siguiente, hoy va a ser mucha Biblia, hermanos, por varios días. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo es la promesa de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor lo prometió? Efesios, usted ya sabe, ahí estamos, 1:13. Efesios
1:13. No es lo que yo diga, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién dijo amén por este lado? ¿Quién dijo amén primero? ¿Usted fue la primera? Bueno, le voy a creer. Yo voy a confiar en usted. Amén. Estamos allí en Efesios 1:13. Y dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué les digo? Que no son, el Señor no vino a enseñarnos muchas cosas, sino muchas cosas, no muchas cosas, sino pocas en maneras diferentes, ¿verdad? Aquí, y seguimos del 13 al 14. Amén. Entonces, ven cómo se repite nuevamente que Él nos selló. Amén. Entonces seguimos, dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la ¿qué? De la promesa, porque fue prometido. Jesús dijo: yo me voy, pero es bueno que me vaya, leímos, para que pueda venir el Espíritu Santo. O sea, Él prometió que se iría, pero nos mandaría a nuestro ayudador. Recuerden que el domingo aprendemos lo que es ser un ayudador. A veces le digo, puedo decirle a alguien: ay, ayúdame a barrer, le doy la escoba y yo voy y me siento. No, yo tengo que estar haciendo algo para que el Espíritu Santo me ayude. Amén. Porque a veces tendemos a hacer eso. Viene alguien, te ayudo, sí, y voy y me siento. No, eso no es ayudar. Eso es que dejaste que yo haga todo. Amén. Estás dejando que yo lo haga todo. Pero un ayudador sigue, una persona sigue trabajando, yo agarro otra escoba y le ayudo, y terminamos más rápido. Y lo hacemos juntos y lo hacemos en equipo. Porque un ayudador viene y se convierte en un equipo para nosotros, y eso es el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Ya sabemos lo que es un ayudador, ¿verdad? Así es que de ahí en adelante, cuando vayas a algún lugar y digas: yo te ayudo, no es para que la otra persona, al menos que si tiene que barrer y solo hay una escoba, y si, ok, te ayudo, yo un tramo, ahora, sígale usted, y luego otra vez yo, pero no que te lo deje todo a ti. Amén. Entonces entendemos lo que es ser un ayudador. Amén. Entonces, el siguiente punto: el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Romanos 8:14. Ahí está tratitito. Romanos 8. Ahí está antito de Corintios. Romanos 8:14. ¿Quién dijo amén? ¿Quién? ¿Fuiste tú, Carlita? Venga. Amén. ¿Estamos ahí? Romanos 8:14. Y dice la palabra del Señor en Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Oh, descanso mi queso. Mi caso. I rest my case. Descanso mi caso. Qué tremendo. Todos, miren, por eso, ¿se acuerdan que otro versículo que dice que hemos sido adoptados en la familia? Cuando usted se entrega a Jesús, usted viene a entrar en una adopción. Ahora, por eso es que usted tiene el mismo derecho de venir a Dios como lo tienen los judíos. Usted tiene el mismo derecho de usar los principios que ellos usan para que no nos falte nada y prosperar. Amén. Mire usted, los judíos que viven el judaísmo, que diezman, que ofrendan, son bien. ¿Ha visto que los judíos son muy prosperados alrededor del mundo? Porque viven el principio de los diezmos y las ofrendas.
Si a nosotros nos hubieran enseñado estos principios desde niños, otro gallo nos cantaría ahora, amén. No tendríamos que estar empezando para que nuestras finanzas sanen. Usted sabe que un judío no se endroga ni se puede endrogar. ¿Sabía usted que ellos no deben de ellos casi los que viven por el judaísmo bien? ¿Sabe usted que ellos normalmente no compran como nosotros en crédito y luego dejamos de pagar y todas nuestras finanzas se van para abajo? No, ellos cuando usan el crédito es porque hay un crédito, yo enseño finanzas, y hay un crédito para gente prosperada que te puedes endrogar para usar crédito para levantar tus empresas con dinero prestado y lo pagas. Eso es lo que hacen, pero un verdadero judío que vive conforme al judaísmo, ellos no andan comprando la mesa, el sofá, amueblando su casa en crédito como nosotros. Amén. Es un mal hábito que antes, ¿cómo compraban nuestros papás? ¿Saben? Yo vi a mi papá, ellos juntaban y iban por la salita, ¿sí o no? Nuestros padres juntaban y iban por la mesa del comedor, pero nosotros lo queremos todo y lo queremos ya, ¿sí o no? Fueron los malos hábitos y las malas prácticas de finanzas que nos llevan a veces a la pobreza económica, amén. Pero viene el Señor y con esta sabiduría nuestras finanzas empiezan a sanar, amén. Ya la deuda está ahí, no le meta no le eche más agua al muertito, amén. Dice, después de ahogado el muertito, tapan el pozo. ¿Ha oído usted ese? Ajá. Entonces, no le echemos más agua a la deuda, amén. Déjela si no puede, y cuando pueda, empiece a sanar esa deuda, amén. Amén. Entonces, mis hermanos, hay mucha palabra de Dios, todo, mucho acerca del Espíritu Santo, amén. Y quiero que me acompañes. Un segundito. Ahí va. Ok, listo. Ahora, vayamos a 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Mire, ha estado fácil hoy porque casi todos los versículos están ahí bien cerquitos. ¿Quién dijo amén? Ya es la última, ustedes, ya. Alguien diferente, por favor. Ya dale chance, ¿ok, mija linda? Dele chance, porque usted ya les lleva muchos años. Dele chance ahora ya a los demás. Es de broma, pero sí dale chancita. Amén. Estamos en 2 de Corintios 3:17. Amén. Y miren, dice la palabra, porque el Señor, ¿qué? Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, o sea, de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Allí hay ¿qué? Libertad. En otras palabras, el Espíritu Santo viene para llevarnos a libertad. Amén. Cuando yo he visto mucha gente que antes eran bien cohibidos. Mire, para una muestra, un botón, los que conocieron a Elenita, ¿cuántos conocieron a la hermana Elenita? Elenita, cuando llegó a la iglesia, ella entró los primeros días así, con una colita, tal vez traía algo de maquillaje, una faldota, no, o sea, venía del mundo, no que era hermanita pentecostés, pero así, mira, entró a la iglesia así, se sentó, terminaba el culto, salía ella, agarraba a sus hijos, a la única que ella venía a saludar era la pastora, porque yo acostumbraba a salirme y me paraba en la puerta, era más gente, entonces yo los despedía allí a todos, y ella salía, me abrazaba, la abrazaba yo con mucho amor y se iba. Siguiente domingo que regresó, igual. ¿Cuántos conocieron a la pastora Elenita? ¿Se la pudieran imaginar de esa manera? Esa mujer que ustedes conocieron no era ni la sombra de esa mujer que llegó insegura,
que siempre su esposo le decía psicológicamente, la pillaba. Y después ustedes conocieron al hermano, a su esposo Mauro, ¿sí o no? Ustedes ya lo conocieron transformado. Él nunca le daba dinero a ella. Esto y lo cuento porque ya es testimonio y ustedes saben que ella les ha contado, ¿eh? Pero quiero que vean cómo el Espíritu Santo nos va dando la libertad. Ataduras, cosas, puede ser libertad de vicios, libertad de inseguridades en uno mismo. Elenita duró meses así, insegura, no hablaba conmigo más que conmigo. Empezó el proceso, ella se metió, no faltaba miércoles ni lunes, empezó a ser transformada. Ella iba a los domingos, bien enferma, nos llegaba los domingos. Su esposo le decía, ¿a dónde vas? Estás enferma, estás loca, mira. Y ella le decía, pues ya vas a ver, cuando regrese voy a regresar sanada. Salía. Y cuando regresaba a su casa, ¿cómo creen que regresaba? Y le decía, ¿ya viste? Mírame, te lo dije. Y llegaba sanada a su casa ese domingo. Y entre más experimentaba ya el Espíritu Santo, más corría las cosas de Dios. Y empezó a orar por sus hijos y su familia, su esposo. Un esposo que era maltratador psicológico, nunca le daba y ese es su testimonio. ¿Cuántos saben que ya cuando somos salvos que todos traemos un testimonio que queremos contar y necesitamos contarlo? Porque si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Y el hermano era de palabras psicológicas, nunca la golpeó, nunca le daba un centavo. Todo el cheque lo manejaba él, pero todos los viernes se iba al casino en El Paso, Texas, Estados Unidos. El dinero no llegaba a su casa, vivían en una miseria económica, una miseria espiritual, porque todo su cheque se quedaba en el casino y se iba al casino con su mamá y su mamá hacía brujería. Esa familia estaba terrible. Cuando ella llega y se hace salva con nosotros, ella empieza a orar y empieza a orar. Cuando ella llegó a mi iglesia, hermanos, habló conmigo y me dijo, pastora, ya me dieron una orden de desalojo. Y usted sabe, en Estados Unidos, cuando te dan una orden de desalojo, si no pagas, vas para afuera a la calle con chivas y todo. Pues ella fue cuando llegó a Cristo en ese momento, se metió con el Señor, con todo, hermanos. Nunca lo sacaron de la casa. No tenía coche. Le tomaba 1 hora y media para llegar a la iglesia en camión, porque tenía que esperar el camión hasta el centro y 1 hora sentarse ahí al siguiente para llegar a la iglesia. En menos de 1 año, ellos habían tenido una camioneta. Y permítame contarles estos testimonios, porque si Dios lo hace con ellos, lo puede hacer con cualquiera. No tenían coche. Pues ella se metió. Vino el hermano Mauro un día, le dijo, no sé por qué, Elena, pero siento que quiero ir a visitar tu iglesia. Y llegó el domingo el hermano. Yo empecé a predicar, hice el llamado y él se levanta y pasa al frente. Y detrás de él la niña que estaba como loquita de 13 años, Robin. Y déjeme le cuento, esa niña llegaba, se sentaba así. Y todos, ay Robin, te amamos. En la escuela ya la tenían en un lado porque la pasaban por la edad. Allá te pasa. Esa niña ya no había futuro para su vida. Elenita, ustedes conocieron a su familia, venía de no tienen idea. Y pasa el papá y la niña se levanta, venía así, miren, llorando, temblando. Se entregó a Cristo. Ahora usted ve a esa muchachita, es una muchachita normal. Nosotros, ella llegaba, hola Romy, ¿cómo estás, mi hija? Te amo. Y tú le hablabas y volteaba ya. Y todo el culto así, bien enojada. Esas son las cosas que el Señor hace a través de su Espíritu Santo. Ahora ustedes ven, esa muchachita es una muchachita normal,
terminó la primaria, la secundaria. Pero esas son las cosas que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque donde el Espíritu de Dios llega, nos liberta, trae libertad a tu situación, a tu familia, a tus condiciones, tus ataduras. Él te cambia. Yo digo, ¿por qué fui tan cabeza dura? ¿Por qué me tardé? Perdí mucho dinero regalado al mundo. Miren, deudas, gastando lo mío eran las deudas, queriendo tener la ropa, zapatos de ese tiempo para llenar vacíos. Y ahora digo, cuánto tiempo, tanto dinero que gané y todo a la basura. Todo a la basura. Cuántos zapatos que todavía estuviera pagando ahorita si no hubiera venido a Cristo. Y me enteré que al que debe le debe, el que debe es esclavo del que le debe. Es una esclavitud del deber. Amén. Por eso es un proceso y Dios nos va sacando de ahí. Y a mí me dio la libertad. Yo empecé a orar y yo debía más de lo que podía pagar, Señor, y empecé a orar. Y el primero me llevó y me hizo consejera financiera para yo poder enseñar a otros. Y vamos a parar allí. Vamos a parar ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos. Pero vamos a continuar para el domingo. Acérquese un poquito, perdónenme. Vámonos. Es que para mí es hermoso. Yo soy apasionada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que me abraza, hermanos, aquí en la tierra. Él es el que me da mis besitos. Él es el que viene y me apapacha cuando oro. Él es el que te apapacha cuando oras. Amén. Cierra los ojos. Papito lindo, nos vamos de aquí, pero nunca de tu presencia. Nos vamos de aquí sabiendo que tú eres Alfa y Omega, el principio y el final. Nos vamos sabiendo que vas delante de nosotros como poderoso gigante. Que el ángel de Jehová está encampado alrededor de nosotros y nos defiende. Mira, estoy sintiendo su presencia y el fuego del Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias. Nosotros nos vamos, pero nunca de tu presencia. Atamos, cancelamos y renunciamos todo accidente, incidente, todo, Padre bendito, todo accidente, toda venganza del enemigo, en el nombre de Jesús quedan atadas, reprendidas, inoperantes, inefectivo. Y nosotros nos vamos de aquí como bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados